ido a ver todo. Yo estaba haciendo procedimiento y me llamaron. Y me dijeron que mi hermana le iban a operar de urgencia. Y en la tarde había hablado con ella normal. Entonces, pues obviamente uno está haciendo procedimiento, pero mantuve toda la calma porque te preocupa, ¿no? Que te digan tu familiar mandar a quirófano de urgencia. ¿Por qué? Y demás, si esta tarde hablé normal con ella. Y bueno, pues resulta que fue a emergencias de la banca, tenía un dolor abdominal, le hicieron ecografía, entonces el médico emergenciólogo juró que era apendicitis y la ecografía no le dieron muy bien, aparentemente el ecógrafo no tenía buena voluntad, pero igual lo pudieron, que era apendicitis, ¿no? Entonces en ese momento uno ya deja su papel de médico y se convierte en familiar, uno no va a ir a reclamar o a pelearse con otros colegas. Lo único que puede esperar es que el cirujano sea bueno y que el anestesiólogo sea bueno y que la cirugía vaya bien, nada más. Entonces me tocó esperar desde la medianoche hasta las 4 de la mañana y sorpresa, no era apendicitis. Y suele pasar. Y digo suele pasar porque alguna vez ustedes lo van a ver. A veces los cirujanos no hacen mucha clínica, dependen de exámenes complementarios, piden eco, tomo y confían en lo que les reporta el imagenólogo. Pero la anamnesis, la revisión del paciente aporta mucho más a veces. Porque ustedes en cirugía ya han visto, la apendicitis tiene la famosa cronología de Murphy y si se cumple, el paciente tiene cronología. ¿Ya? Mi familiar no lo tenía, ¿no? Pero igual dijeron que era apendicitis. No era apendicitis, pero igual le sacaron el apéndice, ¿no? Y es lo que hacen los cirujanos. Cuando te dicen a los familiares, ¿sabe qué? Creemos que es apendicitis, entran a operar y no es apendicitis, para no quedar mal con la familia, y le sacan el apéndice. Y se llama apendicectomía incidental. Eso hacen y salen y les dicen, el apéndice estaba bien, lo hemos sacado, porque igual en algún momento de su vida puede ser apendicitis. Es así, así te dicen. Y tenía pues adherencias de esas intestinales que estaban condicionando una pseudoobstrucción, ¿no? Entonces ahí yo les digo, les va a pasar a ustedes cuando les toque llevar a un familiar o un familiar se ponga mal. Lo único que pueden hacer es confiar en que todo sale bien. En mi caso, por ejemplo, yo he visto gran variedad de casos. He visto casos en que los colegas, por ejemplo, han descompensado pacientes o por culpa de algunos colegas el paciente termina demente. Y uno puede pensar lo peor. Así como también hay pacientes que entran por diferentes cosas y aunque no crean, uno empieza a maquinar cosas, ¿no? Y como somos médicos, a veces es peor, imaginamos lo peor. Por eso siempre tienen que mantener la calma y ustedes tienen que formarse muy bien porque otros familiares les van a confiar a sus familias. Si yo les preguntara ahorita en este momento, nos diríamos a ti, digamos que tu mamá se pone mal y te pregunto, ¿cuál de tus compañeros quieres que los revise? Que le hagas historia, que le hagas examen físico y que te diga qué probables diagnósticos tiene. ¿Cuál? ¿Quién de todos ellos? Ya está, ahí está. Entonces ella voltea y empieza a mirar y uno a quién busca, al que hace las tareas, al que es más responsable, al que aparentemente es mucho más estudioso y eso se supone que está mal. Ella debería decirme cualquiera de ustedes porque todos están en el mismo año, en el mismo semestre, todos han pasado los mismos exámenes, los mismos años y todos en esta situación estarían en la capacidad de atender al familiar de cualquiera de otro de sus compañeros. ¿Por qué tienen que escoger? Si se supone que todos están al mismo nivel. Y ahí está. Entonces, cuando tú confías a tu familiar, a otros colegas, vas a pensar, no te pones a pensar, pues, cómo habrá sido en la universidad, de qué universidad habrá salido, dónde habrá hecho su residencia, cómo habrá sido de residente, ¿no? Es especialista ya, entonces tú tienes que confiar y nada más. ¿Listo? Por eso tienen que prepararse. ¿Ya? Bueno, vamos con la historia del trasplante. Este hito tenemos que llevar el manejo de la lesión renal, del DNC y también lo que es trasplante. Vamos a empezar por lo más aburrido y vamos a dejar lo mejorcito para el final. ¿Qué hora es? Son las 8 hasta las 8:15 y hacemos 15 minutos de un test. El test va a ser bien facilito. Voy a sacar de aquí preguntas y lo van a responder con sus resúmenes, con sus teóricas, con sus celulares, con lo que quieran. Lo que quiero es que tengan un examen donde tengan 15 sobre 15. ¿Se entiende? ¿Por qué quieres que tus compañeros sean faltados de examen? ¿Te parece justo que tu compañero
caballero que ha faltado y tú estás aquí firmando, grabando, cansado, ¿te parece? En el siglo IV después de Cristo, ya Santos Cosme y Damián, que eran médicos, han sustituido una pierna gangrenada. Ya, vean, como de 4. Y justo la imagen llega que no es un negro. Entonces, pues milagrosamente la extremidad negra en el año 848 después de Cristo. Y ahí uno piensa, ¿no? Efectivamente, ustedes saben que dentro del manejo existe el trasplante de diferentes órganos o existe el injerto, ¿no ven? ¿Ya? Por ejemplo, no sé si han tenido la oportunidad de ver pacientes quemados. En pacientes quemados hacen injertos o hacen colgados. Injerto es cuando sacan un pedazo de piel de cualquier otro lado del cuerpo de la misma persona y lo ponen en el área afectada. Te pueden sacar piel, no sé, de región glútea o de región abdominal o del muslo y te lo ponen en el área que está quemado. En cambio, colgajo, por ejemplo, no sé si han visto alguna vez colgajo, ¿qué hacen? Te cortan, no sé, digamos aquí del antebrazo, te hacen un corte y esa piel, no sé, te lo suturan aquí al pecho si te has quemado el pecho. En teoría, esa piel debería ir creciendo con el tiempo. Y cuando alcanza un buen volumen, te cortan el colgajo y ese colgajo se queda en el pecho. Eso es colgajo. ¿Ya? Pero actualmente usamos el injerto. Entonces, en el injerto que hacen, todos conocen el afeitador o el gilet, ¿no ven? Es una máquina parecida a esa, pero sí grande y se llama dermatomo. Y como si fuera madera al paciente, le sacan un pedazo de piel, ese piel lo estiran y le ponen así como injerto. Así es la cirugía plástica en nuestro medio, no piensen que es la gran cosa. Es porque somos pobres. Entonces, a partir de ahí han empezado a hablar del trasplante, ¿ya? Porque igual sería un tipo de trasplante, obviamente autólogo porque es de la misma persona, heterólogo cuando es de otra persona, ¿ya? Entonces, el riñón, ustedes saben que cumple muchas funciones, ya lo hemos mencionado, regula el medio interno, electrolitos, agua, produce hormona, está involucrado con el calcio, maneja el pH, ácido base, etc. Cumple muchas funciones del medio interno. Por eso, si es que les ha gustado nefrología o les va a llegar a gustar y quieren ser nefrólogos, tienen que ser muy buenos manejando trastornos hidroelectrolíticos, trastornos del agua, trastornos ácido base y todo lo que corresponde al medio interno y también medicina interna, porque como ustedes han visto, las causas de lesión renal aguda son muchas. Un choque hipovolémico, un choque séptico, una litiasis. Entonces, hay una gran variedad de enfermedades que el nefrólogo tiene que evaluar en esos pacientes. Las glomerulopatías, ni que hablar, de enfermedades autoinmunitarias, de igual manera. ¿Ya? Nefro va muy de la mano con reumato. Entonces, el nefrólogo tiene la capacidad también de manejar enfermedades autoinmunitarias que tengan compromisos renales. ¿Ya? La pregunta es, ¿se hace trasplante en nuestro medio? Imagínense, yo, desde que soy interno hasta ahora, solo he manejado un paciente con trasplante. Solo uno. Y lastimosamente falleció. Y pues falleció porque cuando ya llegó a la unidad de terapia intensiva, ya estaba muy avanzado. Es bien triste no ver que un familiar le done el riñón, que el mismo cuerpo empiece a rechazar el riñón, haga otra vez lesión renal aguda, ingrese en hemodiálisis y al final termine falleciendo. Y pues el paciente falleció, el riñón donado se perdió y un familiar se quedó sin riñón. ¿Ya? Es bien complicado y es bien triste. A partir del siglo XX se han hecho los primeros experimentos. ¿Ya? El 1 de marzo de 1902 la Sociedad Médica de Viena ha hecho el primer experimento, ¿ya? Y lo ha hecho con éxito y ha sido realizado por Ullmann en 1902, que ha llevado a cabo un autotrasplante de un riñón de perro. Ustedes saben que antiguamente se hacían experimentos con animales, con personas. Actualmente ya todos los ensayos clínicos que hay se hacen en animales. La mayor parte de la fisiopatología, de la farmacología, porque se va cambiando actualmente, se hace en animales. No es ético hacer estas prácticas en personas. Y pues nosotros razonamos o tratamos de traspolar todo ese análisis de animales a seres humanos. ¿Listo? Por eso, si alguna vez han revisado artículos, hay niveles de evidencia, nivel de evidencia A, nivel de evidencia B, nivel de evidencia C, nivel de evidencia D, y uno tiene que saber qué nivel de evidencia tiene, por ejemplo, este tratamiento nuevo para saber si lo puedes poner o no en práctica.
¿ya? En 1912 en Viena, von de Castella realizó un trasplante renal entre dos perros, ¿no? Alguien. Alexis Carrel en Estados Unidos ya se dedicó al campo del trasplante en animales de experimentación, efectivamente, ¿ya? Muchos, hay por ejemplo la insulina, ¿de qué animales se hace? La insulina, ¿de qué? Del cerdo, ¿de qué otros animales? De la vaca, ¿ya? Entonces de muchos animales se han ido sacando por ejemplo hormonas para que puedan ser administradas de forma exógena a los seres humanos. Entonces vean, en el año de 1912 este trabajo de Alexis Carrel ha ganado un premio Nobel para el trasplante renal. ¿Listo? Los primeros trasplantes que se ha hecho en humano ha sido el primero en 1906. Se ha hecho un trasplante humano de riñón, pues, en el cual no ha tenido bastante éxito. ¿Por qué? Porque ¿alguien sabe qué son los HLA? ¿O alguien se acuerda del complejo mayor de histocompatibilidad? Muy bien, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, tenemos las moléculas, o bueno, el complejo mayor de histocompatibilidad que se clasifica en 1 y 2, clase 1, clase 2. Y esto está relacionado con la HLA, que es el antígeno leucocítico humano, ¿ya? Si ustedes han leído el Harrison, en la parte de epidemiología y de factores genéticos, habla bastante de HLA y de complejo mayor de histocompatibilidad, porque son factores genéticos que pueden determinar la predisposición a que el paciente tenga alguna enfermedad con bastante carga genética, como cuáles, por ejemplo, la artritis reumatoide tiene su HLA, el cáncer de mama tiene su HLA. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay enfermedades que ya tienen un gen identificado dentro de la fisiopatología. Ahora, ¿qué sucede cuando se realiza un trasplante renal? Por más que seas tu familiar, el antígeno leucocítico humano va a desencadenar toda una respuesta inflamatoria. Por eso estos pacientes necesitan al inicio un manejo bien agresivo con corticoides para inmunosuprimir al paciente que está recibiendo el trasplante renal. ¿Para qué? Para cortar toda la respuesta inmunitaria. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los corticoides? Inhiben a la fosfolipasa A2, y como inhiben a la fosfolipasa A2, ya no hay la vía de la ciclooxigenasa, ya no hay la vía de la lipoxigenasa, ya no se produce tromboxano, ni los prostaglandinas, ni las lipoxinas, prácticamente no hay citocinas inflamatorias. Por eso el hospedero es capaz de tolerar el trasplante renal, ¿ya? ¿Y cuando sucede el fracaso o la falla? Cuando no está bien inmunosuprimido, se desencadena una respuesta inflamatoria y obviamente ustedes saben que la inflamación afecta de forma sistémica, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el riesgo de inmunosuprimir a los pacientes? ¿Qué pasa cuando cortas pues, la respuesta inmunitaria? Lo dejas susceptible a cualquier tipo de infección. No sé si han tenido la oportunidad de ver pacientes renales, en algunos de ellos que reciben corticoides también reciben quimioprofilaxis con fármacos como isoniazida, por ejemplo, para prevenir tuberculosis, o cotrimoxazol para prevenir neumonía por neumocitis virosis. No sé si han visto ese tipo de pacientes, o todavía no. Hay pacientes que tienen enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, nefropatía lúpica, nefropatía por vasculitis, y están con corticoides. Y obviamente los corticoides frenan esa enfermedad autoinmunitaria. Lo malo es que lo dejas con predisposición a que tenga infecciones oportunistas, y les dejan como quimioprofilaxis, cotrimoxazol e isoniazida para prevenir tuberculosis y para prevenir neumonía con neumocitis virosis. Ahora, ¿por qué damos, por ejemplo, antituberculoso? Todos estamos vacunados, pero esta vacuna, ¿para qué tipo de forma de tuberculosis es? Extrapulmonar. ¿Dónde da tuberculosis? A todo excepto pelo y uñas. Hay tuberculosis lepromatosa en la piel, tuberculosis renal, tuberculosis peritoneal, tuberculosis meningia, tuberculosis pleural, tuberculosis pulmonar, tuberculosis ósea. Pues la tuberculosis afecta a todo. Entonces, pero de forma extrapulmonar. Nosotros somos protegidos para las formas extrapulmonares. No te va a dar tuberculosis pleural, tuberculosis peritoneal, tuberculosis ósea, pero sí podemos tener tuberculosis pulmonar. ¿Listo? Y es importante, sí, muy importante, ¿ya? Cuando tengan contacto con pacientes con tuberculosis, tengan bastantes medidas de bioseguridad, usen barbijos, usen guantes. Muchos de esos pacientes también tienen inmunocompromiso, ¿ya? Entonces tienen que tener toda la cautela. Porque saben que el tratamiento de la tuberculosis es bien prolongado, ¿eh? Son 6 meses, y eso, si no haces RAFA, va bien, y si haces RAFA, la cosa cambia y es muy complicada.
porque hay que quitar algunos antituberculosos y te bañan antibióticos que son de segunda línea y eso no garantiza que vayas a responder bien. Se los digo porque lastimosamente a mi hermano en su R1 le dio tuberculosis. Y eso que él se cuidaba, utilizaba barbijo y todo, y justo en infecto llegaron como pacientes tuberculosos, MDR, XDR, y a pesar de tener todas las biomedidas, le dio tuberculosis. Un día me dice, ¿sabes qué? Estoy con mucha tos, días más, casi un mes. Mi resfrío no se pasa, mi resfrío no se pasa. Y yo le digo, vete para acá, le hago una radiografía de toda su gente, porque ya cualquier paciente que es mayor a 2 semanas es un paciente sintomático respiratorio. Y a veces uno se descuida, y aunque no crean, el trabajo del hospital es tan estresante que te inmunodeprimes porque liberas gran cantidad de cortisol. Te estresas mucho y te empiezas a enfermar, te salen úlceras gástricas, te enfermas, te infectas y eso. Y no es el primer caso, aunque no crean, internos y residentes se contagian con tuberculosis en sus rotaciones. Entonces, por eso ustedes tienen que tener bastante cuidado. Afortunadamente todo fue bien, hicieron broncoskopía, cumplió sus 6 meses de tratamiento, todo bien. Entonces tienen que cuidarse bastante. Vean, Hungel en Berlín en 1909 ha intentado el trasplante con un donante de un niño muerto cuyo riñón implantado fue un babuíno. Entonces, en nuestro país no hay este programa de trasplante. Por ejemplo, en terapia intensiva hay algunos pacientes que llegan a muerte encefálica. El cerebro se muere, pero el resto de órganos está bien. ¿Ya? ¿Acaso creen que la familia quiere que su familiar sea donador? No, rechazan, no, me lo van a cortar, le van a hacer. Y uno se imagina lo peor, ¿no? Pero lastimosamente nosotros tenemos un programa de trasplante que no se cumple, ¿ya? Y hay pocos pacientes que realmente entran por un problema neurológico y hacen muerte encefálica. Pero si es un paciente que ha entrado, no sé, con sepsis y ha hecho muerte encefálica, ningún órgano sirve porque supuestamente todo está infectado, pues todo está en un vaso séptico, no funciona, ¿ya? Entonces, no se cumple en nuestro medio. ¿Ya? Hungel ha intentado varios xenotrasplantes, ¿ya? ¿Qué es xenobiótico? ¿Se acuerdan? Xenobiótico. ¿Alguien? Xenobiótico, simplemente se extraña, pues, como un cuerpo extraño. ¿Ya? Ha intentado varios xenotrasplantes, uno en una chica joven a la que ha implantado un riñón de mono que jamás ha llegado a funcionar efectivamente. ¿Ya? Supuestamente el mono es el más parecido al ser humano, ¿no? Y simplemente le falta tiempo para evolucionar y convertirse en humano, situación que no es así. ¿Ya? ¿Alguna vez se han preguntado por qué los monos no hablan si son como nosotros? ¿Ustedes hablan en inspiración o en expiración? ¿En qué? Expiración. O sea que meten aire así, hola, así, hablan en la expiración, pues doctores, en la expiración. Nuestra relación inspiración-expiración es 1-2, un segundo de tiempo inspiratorio y 2 de expiratorio, y hablamos en la expiración. El mono no tiene una relación inspiración de 1-2, tiene 1-1, por eso dicen 1-1-1, y no tiene esa capacidad de un tiempo expiratorio prolongado para hacer la fonación o poder hablar, aparentemente. Bueno, entonces a partir de ahí han empezado a plantear teorías que indicaban cuáles eran las causas del fracaso del órgano trasplantado. Teníamos una teoría de la epilepsia y teníamos la teoría de la inmunidad. En la teoría de la epilepsia afirmaba que cada individuo tiene una sustancia vital propia necesaria para la supervivencia y crecimiento de sus tejidos. Y en la teoría de la inmunidad, que ha sido planteada por Murphy, indicaba que el receptor pone en marcha mecanismos de defensa que llevan a la destrucción del órgano. Y a partir de ahí han empezado a hablar de definición de rechazo y han hablado del nacimiento de la inmunología. ¿Ustedes llevan inmunología? Yo creo que sí, ¿no? Es inmuno como parte de sus ramas clínicas, ¿ya? Entonces, el mecanismo de la teoría de la inmunidad es el que está totalmente aceptado actualmente. Por eso los pacientes necesitan inmunosupresión. Y no sé si ustedes han hecho las tareas de medicamentos de inmunosupresión. ¿Qué medicamentos de inmunosupresión conocen aparte de los corticoides?
metotrexate. No hemos visto en nuestra nefropatía lúpica, aquí en clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, había ahí, todos te ponían corticoides, ¿más qué? Más ciclofosfamida, metotrexate, diclofenolato de mofetilo, todos esos que son capaces de interactuar con la respuesta inmunitaria. La cloroquina, por ejemplo, ¿qué es la cloroquina? ¿Qué es la cloroquina? Sirve para el tratamiento de algo que empieza con malaria. Es un antipalúdico. Es un antipalúdico, es para un parásito, pero también tiene una función antineoplásica. Se da para cuadros neoplásicos, la cloroquina. La cloroquina también se da para enfermedades autoinmunitarias. Ya, por ejemplo, antes se utilizaba para enfermedades como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico. Pero ¿cuál era el problema? Que pasaba recién arterias con hiperpigmentación de la piel, y alguna vez he visto pacientes así, negritos, a consecuencia de la cloroquina, por ejemplo, que ya actualmente está en desuso y se ha optado por otro tipo de medicamentos que tienen inmunosupresión. Hay hitos históricos dentro de la historia del trasplante, ya vamos a mencionar fechas. En 1926, Williamson afirma que la supervivencia de un trasplante renal dependía del grado de compatibilidad biológica, efectivamente, ¿no? Si quieres el trasplante de algún órgano, tiene que ser sí o sí un familiar de primer grado, porque se supone que tenemos la misma capacidad de complejo de histocompatibilidad y de HLA. A ustedes se han preguntado, los gemelos que son gemelos, se supone que son igualitos, ¿tienen las mismas huellas? No, las huellas son únicas, ¿ya? Así sean gemelos, trillizos, las huellas son totalmente únicas. ¿Listo? Para cada huella dactilar hay un factor genético. Entonces, en los gemelos, a pesar que tienen lo mismo, no tienen las mismas huellas dactilares. Pero en cuanto a HLA y complejo mayor histocompatibilidad en los órganos, sí tienen bastante similitud, ¿ya? Por eso un familiar de primer grado sí sería un buen doble. ¿Listo? Y se hace tipificación de HLA para que puedan hacerlo. En abril de 1936, un cirujano ucraniano, Voronoi, realiza el primer alloinjerto humano, trasplanta un riñón procedente de un donante muerto. Y el riñón ya excretó pequeña cantidad de orina y falleció el paciente al tercer día. Efectivamente, cuando te hacen el trasplante renal, no significa pues, que ese riñón funcione inmediatamente. Hay que esperar primero a que tolere el trasplante, que haya tolerancia en cuanto a la respuesta inmunitaria. Segundo, hay que ver si ese riñón es viable y va a funcionar. Tendrá la capacidad de depurar, de filtrar, de secretar, de excretar, de sintetizar. No lo sabe. Ya, puede haber tolerado, pero de repente ese riñón sigue disfuncional. ¿Listo? En 1946 ya, se realizó un alloinjerto renal humano bajo anestesia local y en el brazo a una joven con una necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda, ¿qué tipo de lesión renal es? Una lesión renal, ¿okay? Hay renal, renal. Entonces, la renal es cuando afecta directamente el parénquima y es un problema tubular. Entonces el injerto ha funcionado por un breve periodo de tiempo y eso sí pasa, ya pasa bastante. Los nefrólogos tienen ya más muchos de los nefros se van a México para hacer la alta especialidad de trasplante o de intervencionismo para hacer biopsias renales bajo ecografía, y cuando vuelven aquí, en La Paz no se hace mucho trasplante, en Santa Cruz sí se hace bastantes cirugías de trasplante renal. Entonces, el manejo de post-trasplante, por ejemplo, lo deberían hacer médicos que tengan especialidad en trasplante. Por ejemplo, la especialidad de terapia puede ser una subespecialidad todavía para el manejo de post-trasplante de cualquier órgano. En nuestro país no es así. Lo que te llega lo tienes que manejar. ¿Y cómo lo aprendes? Con la experiencia. ¿Listo? Aquí ustedes ya han visto pacientes con hemodiálisis, ¿no ven? Yo cuando fui a México había pacientes que hacían hemodiálisis portal. Imagínense, disfuncionaba el hígado y hacían una derivación portohepática como si fuera un sistema de hemodiálisis ingresado. Y me decían, se nos han muerto dos. Pero sí estamos aprendiendo. Bueno, y es la verdad, aunque no crean, lastimosamente en su práctica va a haber pacientes que se tienen que ir cuando no hacen un buen manejo y ahí aprenden. No tengo que hacer esto la siguiente vez.
pero no les puede pasar muchas veces, basta una vez para que aprendan. En 1950 ya han dado a conocer los primeros trasplantes humanos en Francia. En todos ellos se ha hecho un injerto colocado en fosa ilíaca y la arteria y la vena renal anastomosado a los vasos ilíacos y se ha hecho una ureterotomía cutánea. Como el riñón todavía no tiene la capacidad funcional de poder filtrar y de la producción de orina, obviamente el ureter lo van a comunicar con el exterior para que funcione como una ureterostomía y pues en algún momento si usted llega a orinar lo haga por esta vía. ¿Listo? En 1952 se ha hecho el primer trasplante renal vivo emparentado, ahí ya relacionado con grados familiares, y que fue efectuado por el profesor Humbert en el hospital de París, y el donante era una madre, ¿ya? Y a los 22 días ha hecho anuria y falleció, y ahí está lo malo. Imagínense, te donan el riñón, el receptor rechaza el trasplante y el paciente que ha donado, como solo tiene un riñón, a veces ese riñón se puede adaptar para poder cumplir el doble de función de filtración, de secretar, excretar, pero ese riñón también puede llegar a fallar. O sea, el único riñón que tiene falla, hace lesión de una ladura, van a hemodiálisis y también fallece. Por eso el riñón es bien importante, les digo, se dejan de orinar y tienen que preocuparse fatal. Porque el paciente se muere, no se muere porque deja de orinar, se muere por todas las complicaciones que suceden dentro del manejo del medio interno renal. Se mueren por trastornos electrolíticos, ácido base, por sobrecarga, etc. ¿Ya? Entonces, hacerse entonces no tenían idea para poder combatir los medios de la reacción inmune, ¿no? No todos se animaban a utilizar inmunosupresores. Tenemos hitos históricos. ¿Ya? Entonces no se olviden, en 1954 Murray ha realizado el primer trasplante renal entre gemelos idénticos. Tenemos un esquema más adelante. Entonces Murray sería dentro de los hitos históricos el más importante porque ha hecho prácticamente un injerto, ha hecho un primer trasplante renal entre gemelos idénticos. Como son gemelos, obviamente no tendría por qué haber consecuencias en cuanto al complejo mayor de histocompatibilidad y HLA, ¿ya? Y tendría que tolerar bien con un adecuado manejo de anticuerpos. Entonces en 1990 vienen a recibir el premio Nobel de la Medicina y ya está marcado la historia, ¿ya? Entonces los gemelos sí son buenos candidatos para hacer trasplantes. Tenemos más hitos históricos, lo vamos a resumir, ¿ya? En 1958 se ha descrito lo que es el antígeno leucocítico humano para los pacientes de trasplante. En 1959 a 1962, Murray y los han recibido el premio Nobel y Humbert han hecho radiación con inmunosupresión. 32 pacientes, pero solo 4 han sobrevivido más de un año. Lo mismo sucede, los pacientes que entran en hemodiálisis, su tiempo de vida promedio, si es que se cuidan bien, cumplen con todo, es aproximadamente 8 años. Muy pocos superan esos 8 años, es decir, su esperanza de vida obviamente baja bastante. En 1960, vean, han empezado a hablar de inmunosupresión. ¿Listo? Entonces van a buscar cuál es el mecanismo de acción de la mercaptopurina. En 1900